Ok, perfecto. Ok, entonces primero necesitamos, en esta última parte vamos a ver la importancia del efecto del ambiente o del efecto bueno, del ambiente donde se desarrollan los microorganismos, cómo afecta su evolución, porque entonces al ser ellos como son seres vivos, ellos están distribuidos en toda la naturaleza, pero necesitan condiciones específicas para crecer. Y no todos ellos son tan abiertos en esas condiciones que necesitan para crecer. ¿Ok? Entonces, necesitamos principalmente el medio de crecimiento o medio de cultivo, ¿ok? Que ese medio de cultivo viene siendo la comida, el nutriente que yo voy los nutrientes que yo voy a suministrar, en este caso para que los microorganismos se desarrollen, agua, fundamentalmente. No todos los seres vivos del planeta necesitan agua. Bueno, en lo que se conoce como vida terrestre, a base del carbono. ¿Ok? Necesitamos agua. Fuente de energía, ¿ok? Carbono, nitrógeno, otros elementos, ¿ok? Y por supuesto las condiciones de cultivo, ¿ok? En cuanto a la temperatura, el pH, la luz, la aireación, la actividad de agua y el potencial redox, ¿ok? Entonces, por lo menos tenemos factores ambientales físicos, factores químicos y factores biológicos. Dentro de los factores físicos tenemos la temperatura, los gases, el pH, la presión osmótica. La presión osmótica es la concentración de sales en un medio. Esto no es presión ambiental como estamos acostumbrados los ingenieros químicos. Esta presión se debe a la presión que ejerce una concentración de sales entre dos membranas en una membrana permeable, entre dos compartimentos. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros los seres vivos necesitamos una presión osmótica para que nuestra célula pueda desarrollarse. La solución salina al 0,85%. Yo no puedo, por ejemplo, suministrarme un medicamento por mis venas que no tenga una presión osmótica adecuada. Por eso es que es importante diluirlo en solución salina. Si se diluye en agua, las células estallan. Ocurre lo que se llama lisis. ¿Ok? Por favor, el audio, ¿hay alguien que tiene el audio por allí activado? ¿Quién es? Que se oye, ¿ok? Fátima, Fátima, por favor, colócate en mute. Ujú, no sé quién más. Ok, creo que ya, ok. Para ver, sí, ya está colocada en mute. Ok, perfecto. Ok, factores químicos, ok, como los nutrientes, las sustancias antimicrobianas que sean necesarias. A veces se necesitan sustancias antimicrobianas para evitar que otros microorganismos crezcan en estos procesos. Entonces se necesitan otras sustancias para que no se desarrolle otro microorganismo, sino el que yo necesito, el que yo quiero. Ok, por ejemplo, yo quiero que crezca un hongo, entonces yo utilizo un antibiótico porque yo no quiero bacterias, porque las bacterias se desarrollan cuando, cuando hay azúcares y otras cosas. Entonces yo necesito agregar un antibiótico, pero pueden ser antifúngicas también. Factores biológicos como otros microorganismos, micro y mesofauna, o factores que afectan las actividades microbianas. ¿Ok? Entonces tenemos efectos del medio ambiente como factores físicos. Ya vemos, hay microorganismos que crecen hasta en ambientes tan extremos como como ambientes casi cercanos a las erupciones volcánicas o lugares como aguas termales, ¿ok? Muy calientes, ¿ok? Microorganismos que crecen prácticamente en todos los ambientes del planeta, ¿ok? ¿Ok? Entonces tenemos estos factores. Hay microorganismos que son psicrófilos, capaces de crecer a bajas temperaturas, pero hay psicrófilos obligados que necesitan desarrollarse a baja temperatura. Y hay unos que son facultativos que se pueden desarrollar a bajas, pero también a altas temperaturas. Tenemos los termófilos que crecen a temperaturas superiores a los 45 grados. En la naturaleza hay pocos ambientes con tan elevadas temperaturas. Bueno, mira, tenemos manantiales,
tenemos suelos, bacterias exactamente de nitrificante, chorros de vapor, compostaje, entre otras, ¿ok? Entonces tenemos la clasificación de los microorganismos que me da Madigan, que es el libro de biotecnología que yo les coloqué en el Classroom, uno de los libros. Pueden ubicar allí lo que son las velocidades de crecimiento y su clasificación de acuerdo a las temperaturas, como psicrófilos, mesófilos, termófilos, entre otros, ¿ok? Tenemos esto que está acá, perfecto, ¿ok? Ok. Tenemos entonces los rangos de temperatura, por lo menos un mesófilo, ¿ok? Proteínas de condiciones, los termófilos, no, los termófilos, la proteína, en este caso, de la PCR, que en este caso fue la enzima, que se llama en este caso se llama ok, de la PCR, que es la reacción de la polimerasa en cadena, la polimerasa, ok, que es la enzima, ok, que permite, ok, voy a escribirlo aquí, que permite, ok, ajá, exactamente, que permite la polimerización del ADN, ok, en este caso del ADN, fue extraída de un termófilo, ok, ok. Entonces, estos microorganismos, ¿verdad? O esta enzima se aisló de un termófilo y la ventaja de esto es que se pudo desarrollar procesos a altas temperaturas que permitan polimerizar el ADN a muchas velocidades, muchas cantidades, y es lo que permite ampliar el ADN y poder visualizarlo. Entonces, este método de la PCR es uno de los más precisos, pero más costosos también. ¿Ok? Es el único preciso para determinar que este es María Petra Juana con cédula de identidad que vive en la calle tal de la ciudad tal. ¿Ok? Es el único método que me dice a mí exactamente quién es. ¿Ok? Entonces tenemos acá hipertermófilos, termófilos, mesófilos. Aquí está la mayoría de los microorganismos en el rango de los mesófilos. Y está la mayoría de los patógenos también. ¿Ok? Tenemos entonces en cuanto al oxígeno, aerobios facultativos o estrictos, que requieren oxígeno por encima de un 21% o requieren menos oxígeno, ¿ok? Como en el caso de los microaerofílicos. Anaerobios, que pueden ser facultativos, no requieren oxígeno, pero se desarrollan mejor con oxígeno. Y obligados, en este caso, que no toleran el oxígeno, como el Clostridium. En este caso, las bacterias que generan la toxina Botox, ¿ok? Y hay, de acuerdo a la clasificación del pH, microorganismos neutrófilos, acidófilos y basófilos. También en la mayoría de las bacterias humanas se desarrollan a pH neutrófilo. ¿Ok? Y en el estómago podemos tener bacterias acidófilas de la flora intestinal, que es lo que estábamos hablando temprano. ¿Ok? La actividad de agua también afecta la mayoría de los hongos requieren agua en mucha actividad, igual que las bacterias, ¿ok? Necesitan una actividad de agua bastante elevada para su desarrollo. Y de acuerdo a los ambientes con salinidad y variación con la actividad de agua, ahí se pueden clasificar como halófilos, osmófilos y xerófilos. O sea, ambientes salinos, ambientes con alta concentración de azúcar y ambientes muy secos. Ok, bueno, entonces aquí ya estaría hablando un poquito. Esto sería muy, muy, muy sencillo lo que voy a explicar ahora, porque no quiero abarcar más de lo que ustedes van a desarrollar en los trabajos también, ¿ok? En los trabajos, ¿ok? Entonces, una célula procariota está constituida en este caso, principalmente por macromoléculas que son en su mayoría proteínas, polisacáridos, ¿ok? Y también tenemos una parte que es azúcares, ¿ok? Y que son compuestos inorgánicos, ¿ok? Esta es una estructura, una composición de una célula procariota. Por eso es que necesitamos fuente de energía en algunos casos, macronutrientes y factores de crecimiento, ¿ok?
Entonces, hay microorganismos fotótrofos, quimiótrofos, de acuerdo a las fuentes de energía. Las plantas que son fotótrafos, los quimiótrofos que necesitamos compuestos orgánicos para crecer. Hay microorganismos que son autótrofos, en el caso de las plantas. Heterótrofos necesitan compuestos orgánicos y algunas que son mezclas de estas que están acá. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Ok? De acuerdo a estos macronutrientes podemos ver que la mayoría de las fuentes de carbono, en su mayoría, podemos tener carbohidratos o azúcares, pero también ácidos grasos. Por eso muchas de estas de las bacterias que degradan compuestos orgánicos son degradadoras de compuestos tóxicos, ¿ok? Como petróleo y estas cosas. Bacterias que también se necesita oxígeno, nitrógeno en este caso, como fuente inorgánica, fósforo y azufre. ¿Ok? Entonces tenemos aquí los macronutrientes que necesitan las bacterias. Y de acuerdo a las capacidades metabólicas pueden ser protótrofas que ellas mismas sintetizan muchos compuestos que necesitan para su biosíntesis. Entonces, a nivel microbiológico, hay métodos que me permiten a mí determinar la presencia de ellos. Entonces tenemos el método, básicamente hay tres tipos de microorganismos que se necesitan identificar, que son los indicadores, los patógenos y los putrefactivos. Pero los indicadores, en realidad ellos van a ser como como su palabra lo dice, son un chismoso de que posiblemente hay un patógeno allí. Revelan un manejo poco higiénico de lo que se hace a nivel industrial. Y los patógenos producen infecciones e intoxicaciones. A nivel clínico se deben determinar, pero a nivel industrial también, por lo menos en la industria de alimentos. ¿Ok? Entonces, dentro de los microorganismos indicadores de control de calidad, tenemos esto. Tenemos los aerobios mesófilos, los anaerobios mesófilos, las bacterias psicrófilas, hongos totales y levaduras, coliformes fecales y E. coli, principalmente. También algunas bacterias como los estafilococos, que se determinan acá. Y dentro de los patógenos, bueno, ya yo les mencioné cuáles son patógenos. La salmonela, el clostridium, ¿ok? Que normalmente ellos no se deben determinar siempre, sino cuando hay una sospecha, ¿ok? Porque el hecho de que ellos estén, hay que descartar ese lote. Ok, entonces, bueno, vámonos un poquito a lo que son los métodos, porque hay varios métodos de cultivo. Está el método tradicional de placa, están los métodos de tubos, ¿ok? Que son en este caso el NMP. Están los análisis inmunológicos y los análisis de ADN, ¿ok? Y están las placas Petrifilm, ¿ok? Entonces, lo más común es el método microbiológico en placa. Entonces, tenemos el método tradicional en placa, recuento en placa, y el método Petrifilm y el método en tubo, ¿ok? Veamos acá. Ajá. ¿Alguien de los que está aquí ha hecho una siembra? Que me diga. De microorganismos en un laboratorio o ha trabajado en un laboratorio, en una pasantía, no sé. Yo he visto cuando utilizan las Petrifil y han utilizado agua pectonada para hacer como un cultivo, pero no, Ujú. no lo he hecho yo. Exactamente, es así. Utilizan agua pectonada, ¿ok? Qué lástima que no estamos activos en el laboratorio porque pudiéramos hacer una práctica, pero bueno, las condiciones no están dadas para esto, ¿ok? Porque yo antes hacía dos prácticas de laboratorio de la materia. Hacían cultivo y hacían detección, ¿ok? De microorganismos, ¿ok? Ajá, un laboratorio clínico galeno, sí, por supuesto, yo lo conozco, ¿ok? Entonces, el método de placa dice que cada organismo crece y se reproduce dando lugar a origen a una agrupación de microorganismos. Esto es lo que se llama una colonia, ¿ok? Entonces, yo introduzco, vamos a verlo mejor por aquí, ya va, déjeme ver si tengo aquí no, yo pensaba que tenía una imagen más resumida del método, pero no. Bueno, tengo una placa, introduzco 1 mililitro del material, agrego de 15 a 20 mililitros del agar fundido y luego se mezcla esto. Y me va a dar un cultivo así, ajá, pero no es tan rápido como se hace, ¿no? Aquí tenemos entonces que aquí tengo dos tipos de métodos, el método de cultivo en placa y el método de placa Petrifilm, ¿ok? Entonces,
Primeramente, ok, no, ya va, esto no. Vamos un momentico pensaba que podía tener, ajá, aquí sí tenemos el método. Con esto podemos explicar los dos. El método Petrifield es parecido al método de placa, que es el que mencionó el chico que estaba acá. Para yo llegar a esto, yo primero tengo que inocular un material contaminado o no contaminado, porque puede ser que yo quiera saber si está contaminado o no. Lo coloco en el medio de en la placa Petrifield que tiene el medio, dispenso la cantidad en este caso hay un dispositivo que permite la dispensión, incubo en una incubadora a una temperatura dada y luego cuento las colonias, ¿ok? Entonces se van a ver así, unas colonias así más o menos, ¿ok? Hay Petrifield para casi todos los indicadores. Generalmente se hacen aerobios porque ellos son los que me determinan si hay una contaminación. Pero también se pueden determinar, por ejemplo, hongos y levaduras, coliformes totales, y también hay placas para algunos microorganismos específicos. Ah, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Para E. coli, para coliformes, para enterobacterias, para hongos totales y levaduras, para estafilococos aureus, ¿ok? Ahora, el método tradicional de placa tiene una diferencia con Petrifield, que yo en el método tradicional yo debo preparar el medio, o sea, este medio que está aquí, este medio que está aquí adentro, lo rojo que se ve, no lo blanco, lo rojo, yo lo tengo que preparar. ¿Para qué? Para llegar a algo así. Un momento. Ajá, para llegar a algo así. ¿Ok? Entonces, esa preparación es la que es trabajosa. ¿Ok? Entonces, por eso es que con el método Petrifield yo me puedo ahorrar ese paso de preparar medios, de ir a la esterilización de medios, de ir a dejar reposar a temperatura. Aquí normalmente hay términos que no son usados en microbiología, pero que no son correctamente a nivel gramatical, porque autoclavar no es una palabra que existe gramaticalmente, es esterilizar. Igual que temperar sería dejar esperar que se igualen las temperaturas, pero la palabra temperar no existe, no es un verbo, ¿ok? Pero a nivel microbiológico se usan estos términos a nivel rutinario. Eso es como los términos ingenieriles que usamos a diario en la industria. ¿Ok? Entonces, bueno, al final del Petrifield yo voy a tener, como podemos ver, el cultivo tradicional tiene ventajas sobre el Petrifield a la hora de yo saber qué tengo allí, porque con el Petrifield generalmente yo no puedo identificar la forma del microorganismo. ¿Ok? Entonces normalmente con el método tradicional yo puedo conocer la morfología completa del microorganismo. ¿Ok? A diferencia del Petrifield que no me permite eso. Yo con el método tradicional puedo ver si la colonia es lisa, luego si puedo saber qué bacteria es o tener una idea. ¿Ok? Entonces, bueno, también hay métodos como la tinción de Gram que me determinan, esa la tenemos más atrás. Ajá, aquí. En la tinción de Gram, normalmente, yo voy a tomar un cultivo de bacterias y yo voy a agregar un colorante, que es el cristal violeta. Luego, pasado un minuto, todas las bacterias se van a teñir de púrpura. Luego voy a agregar una segunda solución, ¿ok? Es como una fijación de ese color, que es la solución de yodo. Durante 3 minutos siguen siendo púrpura. Posteriormente agrego un decolorante, que es un alcohol. Entonces, las bacterias gram positivas son púrpura y las gram negativas son incoloras. Para saber si hay gram negativa, entonces coloco un segundo colorante, que es la safranina, y entonces ahora son rojas las gram negativas. Y en el microscopio voy a ver algo así. Entonces yo sé si hay gram positiva o hay gram negativa. Fíjense que la ventaja que me permite que aquí las gram negativas, en este caso son bacilos, y las gram positivas en este caso son cocos, ¿ok? Porque en este caso las gram positivas la, son bacilos y las gram negativas, ajá, tenemos el color rojo que son las gram negativas son rojas en este caso, ¿ok? Que sería en este caso el estafilococo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, y las sondas de ADN
son otro tipo de análisis, ¿ok? No son PCR, es otro tipo, que son basados en el ADN. Y la bioluminiscencia es un método que es como un aparato manual, que yo voy pasando por las zonas de la industria, de la planta, y me determina es ATP. Entonces, con este aparato, yo puedo determinar un porcentaje de microorganismos que hay presentes allí. ¿Ok? Bueno, yo creo que con esto ya tenemos una idea de lo que son los microorganismos, cómo yo los puedo determinar a nivel de la industria, qué puedo hacer, cómo son sus características, ¿ok? Y esto es muy, muy somero en cuanto a lo que sería el manejo de la biotecnología, porque nada más la microbiología es años de estudio, ¿ok? Y estamos viendo apenas una clase, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver quién queda vivo por acá. Veamos por aquí. Yo voy a parar un momento. Ajá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Veo aquí. Profesor, ¿Mm? cuando uno utiliza las láminas estas M1, ¿cuántas unidades formadoras de colonia? Exactamente. Tú cuentas en unidades formadoras de colonia. Tú no cuentas en este caso bacterias. Porque en una colonia hay millones de bacterias. ¿Es así? Ujú. Sí. Ujú. ¿Otra pregunta? No, perfecto, me parece que no me acordaba. Bueno, entonces no, si no hay más preguntas, yo voy a subirles todo el material. Con respecto a los grupos, sí me gustaría que me terminaran de pasar la información por el WhatsApp para yo hacer el archivo en Word, ¿ok? Para hacer el archivo completo de los que tienen grupo y los que no tienen grupo. Pueden comunicarse por allí, ¿ok? Entonces, por favor, necesito que se comuniquen por esta vía, ¿ok? Entonces, bueno, quedamos de esta manera. Nos veríamos entonces la semana que viene.